Lo presento, Roy Cortina. Gracias por visitarnos. Gracias, Clara, por la invitación. Creo que es vecino Roy Cortina, ¿eh? Creo que es vecino. Villa Santa Rita, Villa... Viví en Villa Santa Rita. ¿Viste que ya viví. pensé que... me mudé ya antes de la pandemia. Mira, ¿viste? Bueno, vamos a contarle a la gente, la gente del público por supuesto lo sabe, pero vamos a recordarlo. Roy Cortina es titular de la Subsecretaría de Políticas Culturales de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Una trayectoria muy larga, porque también titular de la Comisión de Cultura en la legislatura porteña, en la Cámara de Diputados de la Nación. Y la verdad que me interesó el tema puntualmente. Yo soy porteña y amo mi ciudad, y creo que el ámbito que usted ocupa y en el que está haciendo gestión tiene que ver con la identidad de una ciudad, con la identidad de un país. ¿Cómo está ese tema? ¿Es accesible la cultura para los argentinos y para todo el público en general? A ver, en la ciudad de Buenos Aires, sí. La ciudad de Buenos Aires tiene una estructura de políticas culturales público-estatal que ha funcionado, por ejemplo, este año, que es un año obviamente de restricciones económicas, muy bien. La ciudad de Buenos Aires tiene una red de museos, 30 museos de altísimo nivel, con una gran concurrencia. Tiene 27, por ejemplo, bibliotecas públicas. Y librerías ilustres. Sí, obviamente, tiene las librerías que si querés después hablamos. Protegidas un poco, por ley. Por ley, sí, por una ley de mi autoría. La calidad, no vamos a hablar del Colón porque, bueno, está eximido de toda explicación, ¿no? Pero el complejo cultural, teatral de la ciudad de Buenos Aires funciona con una excelencia increíble, y además tenemos la cultura independiente, Clara. Además tenemos los centros culturales. Se está trabajando mucho sobre la cultura. Estoy trabajando, sí, estoy trabajando mucho, estoy construyendo un diagnóstico acorde a las cuestiones que está planteando para la ciudad el jefe de gobierno. El jefe de gobierno dijo que iba a jerarquizar el sur. De hecho, la modificación que él hace del código urbanístico tiene que ver con eso, con jerarquizar al sur por sobre el norte. El sur estaba muy abandonada. Sabemos que hay una ciudad de Rivadavia para el norte, ¿no?, que no tiene nada que envidiarle a las grandes capitales del mundo, y tenemos una ciudad de Rivadavia al sur todavía con muchas carencias para las posibilidades que tiene la ciudad. Así que yo estoy haciendo un diagnóstico con mi equipo, estamos recorriendo cada una de las instancias culturales independientes, comerciales y también estatales, para poder revertir años quizás de jerarquización. ¿Qué es esto de programas transversales? El tema del acceso, la equidad, están trabajando sobre inclusión para todos. Sí, bueno, lo que pasa es que la cultura no se la puede abordar desde compartimentos estancos, ¿no? El acceso es muy importante, la participación de la gente. Mira, justo me haces acordar de un tema que es clave. Recorriendo ya, porque yo ya empecé a recorrer con este proyecto de diagnóstico en el sur de la ciudad, en los últimos 3 meses del año. Este año va a ser todo el año corrido con ese tema. Uno de los principales reclamos que hay es la descentralización de la cultura y el agrupamiento que ya existe de los particulares, de la cultura independiente, que vos vas, por ejemplo, a Barracas, sí, y ya hay un polo que se ha formado, lo han formado las bibliotecas, los centros culturales, los productores audiovisuales, y entonces reclaman una cultura más de los barrios, ¿no?, de las comunas. Vos sabés que cada comuna, excepto 2, están formadas por un grupo de barrios, un número de barrios, 2, 3, 4, 5 barrios. Se están generando polos geniales en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires tiene una cultura independiente que, no sé, solamente puede tener más nivel en cantidad y en calidad. Qué sé yo, si una ciudad como París o como Londres, la ciudad de Buenos Aires no tiene nada que envidiarle en materia de cultura independiente, ¿sí? La cultura independiente, que además vos sabés muy bien, si te interesa el tema cultural, sí, que es el semillero luego de la cultura, de los grandes emprendimientos comerciales, que también hay que señalar que tenemos empresarios comerciales audaces que invierten. Vos fijate cómo está hoy la cartelera en pleno verano, sí, en la ciudad de Buenos Aires. Una agenda nutrida en todos los ámbitos, lo que es cine, teatro, gastronomía. Roy, este no es un programa político, pero es un programa social, donde a nosotros nos gusta mucho, particularmente a mí, porque me parece interesante para el público que nos sigue desde hace tantos años, analizar todo lo social
desde lo político y desde lo económico. Desde lo económico lo hace cada sábado Damián Di Pace. Hágame un análisis político. Le pregunto, ¿cómo ve el contexto, cómo ve el escenario político-social camino a las elecciones legislativas? Preocupante para mí, Clara, preocupante. Yo creo que hay un abuso en muchas tapas de los diarios, en muchas editoriales periodísticas, de que se viene perforando, y él no me va a dejar mentir, todas las semanas o cada 15 días el riesgo país. Obviamente que la baja de la inflación ha sido importante, obviamente que el dólar esté quieto en la Argentina, vos sabés que siempre es una señal de tranquilidad para la gente, sobre todo el desorden que veníamos, pero todo eso, desde mi punto de vista, está sentado en una burbuja peligrosa que ya en otras instancias de la historia argentina, bastante recientes, sucedió lo mismo. Esta inflación que se detuvo desde mi punto de vista y bajó, está sentado sobre un lado B y una serie de números que son muy preocupantes. Hay un 23% del retroceso de la inversión, de baja de la inversión en la ciudad de Buenos Aires, no, en la Argentina. El consumo ha retrocedido un 13%. El PBI ha bajado un 5.5%. El 65% de los chicos de 17 años para abajo son pobres en la Argentina. ¿Usted con esto qué me quiere decir? ¿Que todo eso ha sido consecuencia de poder acelerar la inflación? El gobierno que recibió Milei, vamos a hablar de herencias y de herederos. La herencia que dejó el gobierno fue tremenda. Pero desde mi punto de vista, el tipo de ajuste y de plan de estabilización que puso en marcha este gobierno ha sido brutal, y aparte pongo mucho interés en la editorial que vos hiciste sobre el tema de los jubilados, porque cualquier plan de ajuste y de estabilización se tiene que hacer con cuidado y no sobre la base de perjudicar al segmento más débil y más vulnerable. ¿Se tendría que haber hecho lo mismo más lento o se tendría que haber ido por otro camino? A mí me parece que un poco todo. Se tendría que haber hecho más gradualmente, el esfuerzo lo tienen que hacer los que más tienen en este país. Lo digo vulgarmente, a veces como se dice, pero es una realidad. No puede ser que dé lo mismo ajustar a una empresa que no funciona del Estado, ¿sí? Que yo si fuera presidente diría, bueno, sí, ¿qué está pasando en esta empresa? A ver, corrijamos, tiene muchos empleados, la provisión de servicios que brindan no es la justa y necesaria. Y después, de golpe, tratar lo mismo, de la misma manera, esa empresa con una empresa que da ganancia, que no da pérdida. Todo se ha hecho así. No se puede ajustar de la misma manera a un sector de la población que a los jubilados, como vos muy bien lo explicaste, con jubilaciones de 260.000 pesos y sale en la tapa de los diarios que le dan un bono de 70.000 pesos, gente que ha trabajado toda la vida. Esto hay que discutirlo, hay que ver, no se puede ajustar así. Tenemos bonos, ya vamos para 2 años y medio, que hay bono en forma permanente y continua. ¿Ustedes plantearían ahora, por ejemplo, viene un año legislativo, ¿no? Meto lo político, te hago la pregunta. Viene un año legislativo, ¿ustedes se meterían en ese debate de reforma previsional, reforma tributaria, reforma laboral? Porque son debates que acá con Clara decimos, siempre lo tienen que hacer y no avanzan. Pero no lo hacen porque la política siempre teme el costo pero este que tiene este tipo de reforma. Año legislativo para abordar este tema. Sí, antes o después de las elecciones, cuando quieran, pero es un tema que hay que abordar. Sí, pero viene. Los saberes mínimos y la movilidad, las dos cosas. Haberes mínimos acordes a la canasta de los jubilados y movilidad social que tenga en cuenta la inflación y el aumento de los sueldos. Esto es elemental. Yo no soy un especialista previsional, pero me parece que es una deuda moral. Claro, y es lo que mueve el consumo, en definitiva. Pero obviamente, pero mi preocupación es la siguiente, vos que sos economista. Cualquier plan de estabilidad es bienvenido, ¿sí? Pero después de la estabilidad viene una etapa que es el crecimiento y es el desarrollo. Crecimiento que no es solo que las tasas
de crecimiento sean altas, que haya crecimiento ¿Cuándo financiero. se tendría que ver eso en la Argentina? ¿En qué momento? Ya mismo mientras se está haciendo el plan de estabilidad. Y te voy a decir por qué. Porque una cosa es crecimiento y otra cosa es desarrollo. Desarrollo es industrializar el país, tecnificarlo, la infraestructura necesaria, darle mucha importancia y jerarquía a tener un aparato científico, tecnológico y educativo, cosa que no está priorizando precisamente este gobierno con algo que funciona bien como la universidad pública. ¿Sabes por qué? Porque si no, no se va a resolver el problema eterno de la Argentina, que es el estrangulamiento de la economía. Para que lo entiendan los televidentes, es muy claro. Argentina necesita mucho más dólares para poder sostener su estructura económica y su aparato productivo de los dólares que obtiene por sus exportaciones. ¿Por qué? Porque Argentina no es un país desarrollado e industrializado. Pero, Roy, y vive siempre de una economía extractiva. Estamos bendecidos por la naturaleza, por Dios, para el que es creyente, por lo que sea, pero descubrimos el litio, ahora viene clara el cobre, va a venir el uranio, aparte tenemos el aparato agroexportador de La Pampa, aparte tenemos vaca muerta. Ahora, ¿sabes cuánto empleo genera esa economía extractiva? 4%. 4%. Sí, yo te voy a decir una cosa. Roy, Sí. Así es, Sí, así hacemos la realidad es que desde el año 2011 hasta acá tenemos cepo justamente porque tenemos restricción externa, si no se irían más dólares, tenemos cepo. Sí. Y segundo, ojo que en provincias muy pobres, ejemplo Catamarca, sí, la minería generó el 60% del nuevo empleo. Es Ojo que hay espectacular, problemas, hay lugares donde hay pobreza que Bueno, no se no, y extraía el aparte la recurso. problemática... Pero por eso estoy diciendo que es una, discúlpame, claro, es una bendición. Ah. Ahora, es una garantía de ingreso de dólares. Cuando esos dólares ingresan, ¿sí?, como los commodities en la época de Néstor Kirchner, sí. ¿Para qué los usás? Para mí el kirchnerismo los usó muy mal, ¿sí? Ahora, este gobierno tiene un modelo de desindustrialización, por eso la UIA, que no son ningunos revolucionarios comunistas ni nada, todo eso que le tiene miedo a Milei, está muy disconforme. Las pymes han retrocedido este año. Argentina no tiene salida si no exporta, vos que sos economista lo tenés que saber seguramente, si no exporta valor agregado. Entonces, yo te voy a decir una cosa, ¿sabes qué riesgo país tiene Perú? 164. ¿Sabes Uruguay cuánto? 75. Claro, ¿sabes cuánto ha crecido desde mediados de la década del 90? Las tasas de crecimiento de Perú son de 4.8. Les recomiendo que lean un artículo del periodista José Natterson. ¿Sabés lo que pasa con Perú? ¿Sabés cuánta pobreza hay en Perú? 35%. ¿Sabés el porcentaje de la mano de obra que está que no está en blanco, que está precarizada? 75%. ¿Ves buenas inversiones en Perú? No. Roy. ¿Ves un Silicon Valley? No. ¿Sabés por qué? Porque Perú exporta cobre, fruta, pescado y algún otro mineral. Roy, la última pregunta. Dale. ¿Se va a presentar en las elecciones legislativas? Y tenemos que discutir con mi partido, pero seguramente por el socialismo. Me gustaría, con otras fuerzas aliadas progresistas, sí, disputar una candidatura o a senador o a diputado nacional, porque conozco mucho la ciudad, he sido diputado nacional y me parece que en el Congreso faltan diputados que defiendan a la ciudad. Gracias por haber venido. Gracias por haber citado lo justo y necesario, que casi 30 años, la primera vez. No nos conocíamos personalmente. Ha sido un gusto. Bueno, un gusto también para mí y espero que vuelva. Lo tratamos bien, espero que vuelva.